Buenas tardes. El presente video tiene como objetivo intentar, a partir de breves consideraciones, dar cuenta de un interrogante planteado por un estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en uno de los tantos encuentros que tuvimos con motivo del seminario que se dicta los sábados a la mañana sobre la introducción a la filosofía peronista. La pregunta me pareció muy interesante porque él intentó que yo en pocas palabras pudiera darles cuenta al eventual auditorio de cómo jugaba en Perón la cuestión esta del orden y la armonía que aparecía en algunos discursos, no solamente en algunos discursos escritos, sino también en algunas entrevistas, etc. Y voy a intentar hacerlo, digamos, utilizando un breve tiempo para que pueda después de lo que yo describa surgir otras aristas, otras interrogantes, otros disparadores que permitan continuar esta conversación, cuanto menos de tipo virtual. Si bien es con sus estudiosos o quienes nos hemos abocado a los estudios del pensamiento y de la obra durante el primer peronismo, sabemos perfectamente que, digamos, todos los testimonios escritos de Perón, ya sean obras que constituyen cuerpos concretos o libros concretos como Conducción Política, como así también todos sus discursos fueron compilados en una obras completas, que, digamos, constituyen más de 20 tomos y que resultan muy interesantes para seguir todo el itinerario, digamos, de la vida de quien fuera y obra de quien fuera 3 veces presidente de los argentinos. Pero en cuanto a la pregunta específica, es decir, a la cosmovisión filosófica de Perón, esta cuestión de la armonía, muchos de ustedes van a notar que en numerosas oportunidades Perón sostuvo que él se había encontrado, así que se había encontrado con un país desorganizado. Recuerdo la entrevista que le hiciera Tomás Eloy Martínez en Puerto de Hierro durante su exilio. Recuerdo, creo, también el libro de Ron, donde aparece esta referencia al desorden. Muchos entonces pensarán que, digamos, cuando se refería a orden o desorden, al país ordenado o desordenado, pero hacía referencia, digamos, a una especie de caos más bien de tipo institucional, es decir, a una ausencia de organización en las instituciones estaduales en todos sus niveles, que de alguna manera incumplían el mandato de establecer el orden social que, según la teoría clásica, constituye la función principal del Estado, ¿no? O de la sociedad política, si quieren llamarlo así. Pero muy por el contrario, para Perón la desorganización tenía que ver con algo mucho más profundo, que era una desorganización más de tipo ontológico. ¿Qué significa esto? Eh, Perón consideraba de alguna manera al ser humano como un ser social, y en clara tensión con las tesis individualistas, con la filosofía positivista, individualista, que establecía que el ser humano es superior y anterior al hecho social. Perón consideraba, muy por el contrario, que el ser humano era un social por naturaleza, y que la realización de los individuos dentro de una sociedad solo era posible si esa sociedad se realizaba. Es decir, no hay realización humana en una sociedad que no se realice, y la libertad lo mismo, partía de la idea de una idea situacional de la libertad, es decir, un sujeto
o un individuo, una persona humana no es libre en una sociedad que no la es, o en una comunidad que no la es. La palabra sociedad no tiene mucho que ver con las ideas peronistas. En el peronismo más bien se tiende a hablar de comunidad, y por eso la centralidad del libro, comunidad organizada. La sociedad tiende a asociarse al hecho voluntario de asociarse, es decir, al individualismo filosófico, que lamentablemente ha sido absorbido por otras corrientes que suelen hacer demasiado hincapié en la cuestión de la sociedad y evitan hablar de la cuestión de la comunidad, ¿no? Bueno, él decía que, o sostenía que toda comunidad humana está sujeta, digamos, a una doble dinámica, a una dinámica estructural eh, que constituía básicamente por dos planos: el plano de la cooperación y el plano de la competencia. Es decir, imaginemos, ¿no?, entonces una comunidad que podríamos imaginarla como un círculo, donde por un lado está la cooperación, por otro lado está la competencia, y ambas en equilibrio, ¿no? Ahora, cuando él hablaba de sociedad desorganizada, él observaba, y lo venía observando ya desde tiempo atrás, desde los años 30, y sobre todo no solamente hacia su propia visión, sino a través de la visión de otros autores, seguramente de Scalabrini y otros tantos, que observaban que durante los años de hegemonía del positivismo filosófico, como doctrina de Estado, digamos, se habían impulsado una serie de instrumentos tendientes a fortalecer el aspecto o el plano de la competencia en el ser humano, ¿no? El hedonismo, el individualismo, cierto darwinismo social, ¿por qué no? Cierta cuestión que hoy podríamos vincular con la meritocracia, es decir, se había exaltando al individuo por sobre la sociedad, se había producido, según Perón, un desequilibrio entre el plano de la competencia y el otro plano, que es el plano de la cooperación, que es el plano articulador por excelencia, que es el plano que para Perón garantiza la supervivencia de la especie y en tanto de la comunidad. Es el plano que se encuentra por sobre las pasiones humanas, es el plano o el aspecto humano que de alguna manera se constituye en el articulador de una comunidad, central de una comunidad determinada. Entonces, esa observación que él realiza y que manifiesta varias veces hasta sutilmente, cuando asume el poder va a tratar de repararla. Es decir, fíjese que esta idea de reparación que aparece durante el primer peronismo en parte tiene que ver con esto. ¿Y cómo va a intentar Perón reparar este desequilibrio que según él existía en una comunidad a partir de una exaltación y una expansión, digamos, del plano de la competencia, fortaleciendo el plano de la cooperación? ¿Y dónde se da el plano de la cooperación? En las organizaciones sociales. Perón ve que en la Argentina había una tendencia muy fuertemente arraigada, no solamente, digamos, a partir de digamos, las formas organizacionales asumidas por los inmigrantes para proteger sus intereses y para proteger a sus paisanos, sino tanto en la época hispánica como en la época amerindia. Digamos, aquí en América, o por lo menos aquí en Argentina, digamos, existía una costumbre muy extendida de asociarse, de formar asociaciones mutuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él va a ir concibiendo lentamente algo que después se transformará en doctrina de Estado y que, digamos, constituye para nosotros una de las categorías específicas del pensamiento nacional, que son las organizaciones libres del pueblo. Y por lo tanto, ¿qué hará? Bueno, lo que intentará desde el poder estatal es fortalecer las organizaciones libres del pueblo, sin cooptarlas por el Estado, pero sí favorecerlas para poder restaurar, digamos,
o para poder expandir un poco el plano de la cooperación y así restaurar la armonía que él consideraba necesaria para garantizar el bienestar del pueblo, el bienestar de la comunidad. O sea que, digamos, esos dos planos, competencia y cooperación, son vitales y esenciales en el pensamiento de Perón. Y de ahí que la cuestión de las organizaciones libres del pueblo no se reducen a, digamos, potenciar o fortalecer las organizaciones que contienen la fuerza de trabajo, que además tenía otro objetivo, que era industrializar o continuar el proceso de industrialización del país, digamos, a través de la constitución de un sujeto histórico, epocal, que justamente es el trabajador, pero el trabajador no organizado ni en clase, ni el trabajador solo, sino el trabajador organizado en el marco de una organización libre, es decir, de una organización que coadyuva al Estado, o el Estado y organización se coadyuvan, pero no se fagocitan, el Estado no se fagocita las organizaciones. Y por lo tanto favoreció no solamente las organizaciones libres del pueblo vinculadas a la fuerza de trabajo, sino otras organizaciones libres del pueblo vinculadas a la producción, vinculadas a la protección de ciertos intereses, etcétera, etcétera, hasta que en el año 52, si mal no recuerdo, esta, digamos, relación entre las organizaciones libres del pueblo y la dinámica de la cooperación será consagrada como doctrina de Estado, digamos. Y entonces es muy importante para quienes, digamos, aborden o intenten abordar las lecturas de los textos de Perón, entender esta doble dinámica, ¿no? La del plano de la cooperación y la del plano de la competencia. Esa dinámica, que puede ser representada, como yo le dije, en un círculo donde hay dos fuerzas que intentan una sobre otra, digamos, expandirse, y que de su equilibrio depende el bienestar de la sociedad, se va a articular con otro segundo concepto que seguramente Perón tomó de Astrada y que de alguna manera constituye ciertamente un pensamiento, podríamos decir, determinista, y ciertamente historicista de Perón, pero determinista en el sentido que él decía que, digamos, las sociedades humanas o la humanidad, avanza o más bien transcurre su desarrollo evolutivo en el marco de un proceso de evolución-revolución, ¿no? Donde las revoluciones de alguna manera se producen en determinados pueblos y en determinadas épocas para adecuarse, digamos, a la evolución, ¿no? Él tiene una idea de evolución que no necesariamente coincide con la del progreso indefinido, que articulados con varios textos de él lo acercan mucho más al historicismo y a la posibilidad de que un desarrollo determinado o una ausencia de desarrollo lleve a un proceso o conduzca a un proceso de decadencia, pero lo cierto es que esa dinámica de evolución, revolución, que varias veces va a enunciar, y si no me equivoco